¿no? Mil gracias, Álvaro. Interrúmpame si algo se me está olvidando, pero pueden prender el micro y lo tomo en cuenta. Si no me voy de largo y creo que no lo tengo eh, recordado. Pero perfecto, gracias, Álvaro. Menos mal no hemos avanzado un poco en la solución, así que hasta este punto habíamos tomado solamente un poco de asistencia. Ah, bueno, en el caso de los impuestos, el problema, como repito, era muy parecido a- al pago por derecho de propiedad, pero con la salvedad eh, que esta imposición del impuesto muchas veces lograba un tercero, ¿no? Un ente regulador o un agente benevolente, un planificador social, como se le define en la literatura, que establece el impuesto en base a el recurso o la externalidad negativa que se genera. Eh, en la, en el problema de maximización que vemos aquí en la lámina, nuevamente, ¿no? Tenemos la función de beneficios, eh, un- una función de ingresos total, una función de costo y una carga impositiva que también la empresa debería tomar en cuenta por esa externalidad adicional que se genera. El término TAO es justamente el impuesto que grava el agente benevolente, el planificador social, el ente regulador a la empresa por esa unidad extra de externalidad que se genera sobre justamente la producción o la utilidad de los otros agentes. Eh, en ese sentido, nuevamente tenemos las condiciones de primer orden, volvemos a nuestro resultado de las primeras láminas, solo que ahora parte un poco del beneficio marginal, considera los impuestos. Con lo cual, lo que estamos tratando de concluir es que los beneficios marginales, eh, al igualarse con los impuestos, me permiten determinar justamente el factor de la carga impositiva que se debería establecer por esta externalidad negativa que la empresa, en nuestro ejercicio, la empresa uno está generando a la empresa 2. El impuesto funciona como una especie de función de costo marginal social o una función de costo marginal eh, y que al igualarlo con la función de beneficios marginales me permite establecer la cantidad óptima de externalidad negativa que se podría producir por parte de la empresa y los beneficios que dicha empresa podría alcanzar o la función de beneficio marginal que la empresa podría alcanzar. Este impuesto, como vemos en la gráfica, funciona como una función de costo marginal, o costo marginal social, que grava la empresa en general. Eh, en el ejercicio más eh, repetitivo en la literatura se relacionan las emisiones de CO2. Eh, cada emisión de CO2 eh, podría ser igualado justamente con eh, un costo marginal social que debería pagarse hacia los hogares o hacia los individuos por esa unidad de CO2 o de emisiones de CO2 adicionales y claramente funcionaría como un impuesto a gravar por las emisiones que genera la empresa. Esta última, este penúltimo ejercicio, alineado justamente al impuesto piguviano o a la grabación de impuestos por la externalidad negativa que se produce, busca nuevamente en el marco de la función de costos de la empresa uno determinar el nivel óptimo de la externalidad y el
la cantidad del producto que el bien o la empresa número uno podría realizar. En este ejercicio, la externalidad van a ser el nivel de emisiones de CO2 que la empresa uno produce. Vamos a asumir que existe un impuesto piuviano de 3. eh, un ejercicio adicional, vamos a ver cómo se determina en breve. eh, y eh, seguimos estableciendo un precio del bien uno igual a 2 y podemos encontrar, basado en este nivel de impuestos, cuál sería los niveles de contaminación o de emisiones o de externalidad negativa, Z, conjuntos, y los niveles de producción conjunta, dado estos datos. En nuestro problema de maximización conjunto, eh, lo que estamos diciendo en otras palabras es que los ingresos totales de la empresa uno eh, menos sus costos totales deberían considerar la carga del impuesto por cada unidad de externalidad o de emisiones que esta empresa uno está generando. Al derivarlo respecto al bien uno, podemos despejar la cantidad del bien uno en términos de sus emisiones y reemplazarlo en la ecuación número 3, que es justamente lo que hacemos aquí, y establecer que el nivel de emisiones y el nivel de producción deberían ser exactamente igual a 2. A diferencia de los ejercicios anteriores, eh, fíjense que Z igual a 2 y Q2 eh, han podido establecerse en este resultado, eh, colocando un impuesto, grabando un impuesto justamente a la generación de emisiones o a la generación de la externalidad negativa. A diferencia de los ejercicios previos, donde también encontrábamos resultados, volviendo a la lámina eh, de la solución conjunta, en esta solución conjunta no grabamos un impuesto. Si ustedes se fijan en la parte superior de la lámina, no hay ningún impuesto, solamente estamos considerando todas las funciones de beneficios de la empresa uno y la empresa 2 de forma conjunta, y la solución que se encuentra para el bien uno y la externalidad es exactamente igual a 2. Con lo cual, a lo que quiero llegar con esta solución del impuesto piuviano es que resuelve el problema de producir una unidad adicional para la empresa uno, considerando los niveles de externalidad que puede producir a la empresa número 2, cargando ese impuesto en este ejercicio de 3 que la empresa uno debería pagar eh, por esos niveles de contaminación o esos niveles de externalidad que produce hacia la empresa 2. Entonces, a modo de resumen, a lo que quiero llegar es que la solución es idéntica a la solución que uno encuentra de forma conjunta, solo que aquí no realizamos la solución de forma conjunta, solo que analizamos a la empresa uno y el pago de su impuesto. A diferencia del ejercicio anterior que había mostrado, donde la solución se realiza en base a las funciones de beneficio de forma conjunta. ¿Ok? Bueno, esta gráfica muestra un poquito eh, estas funciones de beneficio marginal, costo marginal eh, conjunto privado, y podemos llegar a un mismo resultado de la función de costo marginal conjunto y de beneficio marginal conjunto, considerando la imposición de impuestos.
o la grabación de impuestos a la externalidad negativa, que es un poco parte de esta, eh, de este ejercicio desarrollado ahora. Ok, y bueno, en estos bueno, 40 minutos que me quedan, me gustaría concentrarme en eh, cómo este concepto o este marco teórico de las externalidades afecta al equilibrio general, ¿no? Para comprender un poquito en nuestro marco teórico desarrollado en las primeras 4 semanas y con este tema de las externalidades, vamos a mezclarlos, vamos a relacionarlos a través de este ejercicio de la pregunta número 5. En la pregunta número 5 tenemos empresas eh, que obviamente producen sus productos considerando solamente el factor trabajo, ¿no? Eso quiere decir que solamente hay un pago por el uso de ese factor que sería el salario. Eh, y cada una de estas empresas, bueno, una de ellas produce el bien X, otra empresa produce el bien Y, ¿no? Y esa, esos productos son demandados por un consumidor que tiene esta siguiente función de utilidad, X a la quinta por y donde la suma del factor de trabajo de la empresa X más el factor de trabajo de la empresa Y es igual a 120. Con todos esos datos, lo que tenemos como preguntas es una serie de consultas en relación a el tipo de externalidad que se observa, eh, analizar las fronteras de posibilidades de producción, la eh, 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 tasa marginal de transformación, si las asignaciones son eficientes en el sentido de Pareto, hay que encontrarlas y calcular el equilibrio del mercado competitivo y analizar si es eficiente en el sentido de Pareto. Si no lo fuera, establecer un impuesto y volver al equilibrio competitivo. Estas dos últimas preguntas tienen que ver básicamente con probar si estamos en un equilibrio competitivo ante la presencia de una externalidad o no. eh, y si no estamos en un equilibrio competitivo, ¿cómo podemos volver al equilibrio competitivo introduciendo un impuesto pigula? Ok, ¿y cómo lo hacemos este ejercicio? Déjenme por aquí mostrar la solución. Esto en breve lo van a tener habilitado, pero parte un poquito de este ejercicio. Me gustaría mostrarlo paso a paso para que puedan ver nuevamente el objetivo, la forma mecánica de resolver estos ejercicios que parecen complejos, pero no perdiendo de vista todo lo que hemos visto de forma teórica hasta el momento. Derechos de propiedad, impuestos piguvianos, solución conjunta, que está relacionado con el costo marginal social, el beneficio marginal en este desarrollo. Solo que ahora lo vamos a usar en el contexto de equilibrio general competitivo. Si se cumple o no un equilibrio general competitivo ante la presencia de una externalidad. Ok, estos son los datos del problema, ya los habíamos explicado. Comencemos con la pregunta número 1, analizar si existe o no externalidad. Y para ello, eh, parte de los datos del ejercicio son los productos
que se generan por parte de ambas empresas y que al derivar la producción del bien X en términos del bien Y, como vemos en esta ecuación, vemos que su derivada es cero, con lo cual podemos concluir que Y o la producción de Y no afecta a la producción de X. Como vemos claramente en este resultado, derivada igual a cero, pues no hay algún factor de externalidad de Y sobre X. Si hacemos lo contrario, si analizamos ahora el producto Y lo derivamos tal cual con respecto al producto X, y podemos observar que, bueno, el resultado va a ser un valor de -1, pero que en otras palabras lo que me dice es que, claro, la producción de X sí genera una externalidad negativa sobre la producción de Y. Y lo que hemos hecho en la pregunta A es solamente analizar el producto o la producción del bien X y la producción del bien Y en términos de justamente las funciones que nos dan en este ejercicio, que serían un poco las funciones de producción que eh, se necesitan para producir X y Y en base al factor trabajo, ¿no? L de X y L de Y. Y vemos que la producción de X sí afecta a Y, generando una externalidad negativa y no viceversa. La pregunta B es algo un viejo conocido, encontrar la frontera de posibilidades de producción y la tasa marginal de transformación, o la tasa marginal de transformación. Y para eso, bueno, para encontrar la frontera de posibilidades de producción, despejamos el factor en términos del producto, como vemos aquí, L podría ser igual a 4 veces el bien X, y en el caso del factor trabajo de Y, simplemente sería la suma del producto X más Y. Dado el dato del problema de que los factores de trabajo deben ser igual a 120, reemplazamos los resultados y encontramos digamos, la frontera de posibilidades de producción a través de esta ecuación lineal que sería reordenando y despejando en términos de Y, 120 menos 5Y. Si derivamos este producto o esta ecuación que vemos respecto a X, podemos obtener la pendiente de la tasa marginal de transformación, que básicamente es parte de lo que me pide el ejercicio, que será igual a -5. Teniendo por un lado la frontera de posibilidades de producción, que es la ecuación 1, como vemos en la lámina, y luego el valor de la tasa marginal de transformación, o la tasa marginal de transformación, que es igual a -5, o eh, que si lo expresamos en valor absoluto, que es un poco parte del objetivo, será igual a 5. Y con eso tenemos las respuestas de estas dos primeras preguntas. Ok, ya entramos un poco en detalle y vamos recordando parte de los conceptos previos. Cuando nos referimos a una asignación Pareto eficiente, o eficiente en el sentido de Pareto, o si es justa, sinónimos en general, ah, lo que debemos recordar en clases anteriores es que la tasa marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de transformación. Obviamente en términos absolutos, ¿no? Aquí, para recordar, estas tasas marginales de sustitución siempre son negativas, ¿no? Cuando uno aplica la derivada, como justamente habíamos visto en la lámina previa de la tasa marginal de transformación, y lo analizamos en términos absolutos para encontrar el resultado. Por un lado, la tasa marginal de transformación sabemos que es igual a 5, pero ¿cómo hallamos la tasa marginal de sustitución? ¿Cómo se encuentra ahí? Y para eso, en el ejercicio nos dan la función de utilidad del consumidor, que en este caso es
X elevado a la quinta por Y, ¿no? Es una forma de representar las preferencias de este consumidor. Si calculamos su tasa marginal de sustitución, lo único que estamos diciendo es derivar esa utilidad respecto a X y dividirla entre, en este caso, Y. Y con ello obtengo este cociente de 5Y por X. Con ello, simplemente hacemos un producto en aspa, podemos eliminar los valores de 5 y concluir de que X es igual a Y. Y al utilizar esa igualdad en la frontera de posibilidades de producción que habíamos determinado por esta ecuación, puedo llegar a concluir que Y y X deben ser igual a 20. ¿Sí? Simplemente a lo que me estoy refiriendo es que la producción de Y con la producción de X, ¿no? Al final del día me están permitiendo determinar este punto de 20 y 20 en la frontera de posibilidades de producción y que se cortan tangencialmente con la función de utilidad. Función de utilidad, frontera de posibilidades de producción. Hasta ahí todo lo que habíamos visto anteriormente. Y para determinar ese punto de tangencia es un equilibrio competitivo, debo encontrar el vector de precios que garantice que ese punto de tangencia también es un punto no solamente eficiente en el sentido de Pareto, sino competitivo. Y esto está relacionado con analizar los precios, o el vector de precios de producir X, de producir y la relación de precios relativos a la tasa marginal eh, de sustitución. Entonces, la producción de X simplemente se establece, como estamos en un contexto de mercado competitivo, el precio de X siempre será igual al costo marginal, ¿no? Es haciendo la idea que uno conoce del mercado competitivo. Entonces, esto es lo que debemos conocer y vamos a analizar el costo marginal, asumiendo que el costo total de la producción de X, este costo total, simplemente será el salario, W, por el insumo o el factor de trabajo que necesita el bien X. Y basado en esta ecuación del costo total, yo puedo recordar a qué era igual X, según el ejercicio, era igual a el factor trabajo de X entre 4. Y si lo reemplazo en la función de costos, puedo obtener esta nueva función de costos expresado en el salario y 4 veces el bien X. Y si aplico su derivada parcial, puedo hallar el valor de la función de costo marginal, que me permitirá concluir que el precio del bien X es igual a 4 veces el salario que se paga por el factor trabajo del bien X. Esto último, al final lo que me dice, como vemos aquí en la lámina, es que el precio competitivo del bien X para su producción es 4 veces su salario. Bajo la misma estructura y repetimos los mismos pasos para el contexto del bien Y, podemos ver que el precio del bien Y es exactamente igual una unidad de salario. Aquí le estoy colocando algunos números, ecuación 2, ecuación 3, para ubicarlos más rápidamente. Y luego ya tengo los precios de X y Y en términos del factor o del pago del factor. Y podríamos encontrar también
la tasa marginal de sustitución en base a los precios relativos. Básicamente a lo que me estoy refiriendo es a que estos precios relativos, ¿no? No solamente se cortan tangencialmente con la función de utilidad, sino también establecen un punto de tangencia con la frontera de posibilidades de producción, y en base a este punto yo puedo hallar que también existirá un vector de precios de factor de X y de Y en base solamente al único factor que es el salario, ¿no? Y que recordando por la lámina anterior que la tasa marginal de sustitución es igual al ratio de 5Y sobre X igual a los precios relativos, ¿no? Que en este caso son 4W para X y PW para el precio de Y. Entonces, si yo asumo eh, un precio numerario eh, para el bien Y igual a 1, por ejemplo, de mis ecuaciones 3 y 2, puedo concluir que el salario sería igual a 1, el precio de X o del bien X sería igual a 4, el precio del bien Y sería igual a 1, y reemplazando en esta condición de tangencia de la tasa marginal de sustitución igual a los precios relativos de Y y de X, llego a una nueva eh, condición de igualdad que al reemplazarlo en la frontera de posibilidades de producción me permiten observar valores de X distintos eh, y que no necesariamente están asociados con la solución de equilibrio general que habíamos encontrado. En otras palabras, a lo que quiero llegar es que la solución inicial que habíamos encontrado en este punto de tangencia son valores en un contexto de equilibrio competitivo, pero bajo eh, la presencia de una externalidad que genera el bien X sobre el bien Y, este punto pues no es competitivo porque genera valores distintos o nuevos valores, ¿no? Y precios que se alejan de este punto competitivo donde habíamos encontrado unidades de 20 unidades iguales para ambos bienes, de X y de Y. De X y de Y. Más aún que su costo marginal, su costo total, sus valores de los factores eh, no son eficientes porque tampoco garantizan un punto de tangencia con la función de utilidad. Digamos, no es un punto eficiente en el sentido de Pareto. Y esto se debe nuevamente a la función de costo, ¿no? Eh, por un lado, parte del ejercicio y al relacionarlo con el tema que hemos visto el día de hoy, está asociado con el costo marginal social, con el costo marginal individual de cada una de las empresas, pero más en específico por ese costo marginal por producir bien X, ¿no? Y cómo debe ser parte del costo marginal social. Entonces, en esta solución comenzamos definiendo el costo eh, conjunto, que implica, dado el ejercicio
los pagos que recibe el factor trabajo al producir bien X, los pagos que recibe, eh, en este caso, el, el, el individuo por producir bien Y, son el costo social conjunto, ¿no? O el costo total conjunto de estos factores. Y el costo marginal social de la empresa, que obviamente genera la externalidad, debe ser exactamente igual al costo marginal social. Eh, y aquí podemos establecer el costo marginal individual, privado, de producir bien X, y cómo ese costo marginal social eh, está vinculado con eh, cambios marginales por cada unidad producida del bien X. En otras palabras, lo que estamos diciendo en esta última ecuación es que el costo marginal social está compuesto por el costo marginal privado y el costo marginal o el costo adicional de producir el bien X. Basado en los resultados, el costo marginal es exactamente igual a 4 en este ejercicio. El costo, en este caso, eh, adicional por producir, disculpe, por producir una unidad de X eh, es igual a 1 y basado en ello podemos eh, analizar qué es lo que pasa con la empresa Y, que es la que se perjudica por dicha externalidad. Como Y no produce la externalidad, eh, entonces podemos ver que su costo marginal social y su costo marginal privado son iguales, pero en el caso del costo marginal social de la empresa X es mayor a su costo marginal privado, 4 y 5. Entonces, claramente lo que estamos observando aquí es que los costos marginales sociales eh, de la empresa X difieren de sus costos marginales privados por la generación de esta externalidad sobre la empresa Y. Entonces, esta idea lo conectamos con el equilibrio general a través de la tasa marginal de transformación. ¿Y por qué con la tasa marginal de transformación? Porque parte de estos costos marginales son producidos por la empresa. Entonces, el costo marginal de transformación es igual a los costos marginales sociales de producir bien X, de producir bien Y, y si no existiera externalidades, la tasa marginal de transformación debería ser igual a la tasa marginal de sustitución, cosa que, según los datos del ejercicio, no se ha cumplido. No hemos llegado al mismo valor de 20 y tenemos valores distintos. Y eso se debe a que la condición de equilibrio general competitivo no se está dando, es decir, el valor absoluto de la tasa marginal de transformación no es igual a la tasa marginal de sustitución. Prácticamente lo que estamos diciendo, por un lado, es la tasa marginal de transformación que uno encuentra es 5, por ejemplo, que es completamente distinta a la tasa marginal de sustitución que uno encuentra
y que es igual a 4. Como ambas funciones, tasa marginal de transformación y tasa marginal de sustitución son distintas, se está rompiendo el equilibrio competitivo. Entonces ya, para cerrar, dado el tiempo, ¿cómo resuelvo este problema? Lo que hemos visto es asignación de derechos de propiedad, imposición de impuestos piguvianos, que es un poco la solución conjunta o muy parecida a una solución conjunta, solo que se carga un impuesto a la parte que genera la contaminación, o en este caso la externalidad. Eh, en ese sentido, la imposición de un impuesto piguviano o de un impuesto sugiere que en la función de costo de producir el bien X, no solamente se considere los pagos del factor, sino también la carga o el impuesto piguviano a la producción del bien X, que justamente genera la externalidad. Y basado en ello, el costo marginal ahora estaría establecido por esta nueva ecuación, en donde tau es parte de el objetivo de conocer su valor, o de buscar la solución del ejercicio. Con esta ecuación de costo marginal, eh, nosotros podemos eh, partir de nuestra función de equilibrio general o de nuestras ecuaciones de equilibrio general, eh, el precio, en este caso del bien X, eh, definido como un valor numerario, eh, igual a su costo marginal. Aquí creo que debió decir el precio del bien Y, mil disculpas. Sí, creo que sí, debe ser el precio del bien Y, si no, no tendría sentido. Precio del bien Y igual a 1, el precio del costo marginal debería ser igual, o el precio debería ser igual a su costo marginal para el bien X. El precio del bien X en base a esta imposición del impuesto piguviano debería ser igual a 4 veces su salario más el impuesto. Y bueno, el precio del bien Y simplemente sería igual a W, que es justamente parte de lo que habíamos visto en las ecuaciones previas. Y con esta nueva ecuaciones o con estas nuevas ecuaciones podemos tener la tasa marginal de sustitución igual a los precios relativos, solo que ahora el precio de X ya no solamente es 4W, sino es 4 veces W más el impuesto piguviano, ¿ok? Dividido entre el precio de Y, que simplemente sería 1, ¿no? Me daría la tasa marginal de sustitución expresado en los costos marginales, costo marginal de X y, bueno, en este caso el costo marginal de Y, que es igual al precio, igual a 1, y que se debería igualar a la tasa marginal de transformación, que es igual a 5. Y simplemente al despejar podemos hallar el valor del impuesto, que en este ejercicio nos sale igual a 1. Y con este impuesto eh, uno encuentra que las asignaciones volverían a un equilibrio competitivo si es que a la producción del bien X se le carga un impuesto de 1. Por cada unidad producida del bien X se debería pagar un impuesto de 1 o una unidad monetaria para garantizar que el equilibrio en este ejercicio sea parte de una asignación Pareto eficiente, cumpla con el primer teorema del bienestar y garantice un equilibrio justo y competitivo.
Este ejercicio, déjenme subirlo rápidamente en el Blackboard. Lo tienen cargado y habilitado en la semana o en la parte del curso, en la semana, en la carpeta S5 o semana 5, ¿no? Ya está habilitado para que lo puedan descargar y ver con detalle junto con esta grabación durante el transcurso del día. Eh, y que ese ejercicio tiene su, digamos, es un ejercicio completo en general que desarrolla no solamente los conocimientos anteriores de equilibrio general, sino también se pregunta cómo volver al equilibrio general competitivo ante la presencia de una externalidad que distorsiona o que es una falla de mercado eh, y que altera el equilibrio general competitivo. Eh, Hay un ejercicio muy parecido, solo que con otros valores para que ustedes puedan eh, practicar, por ejemplo, y también eh, comprender cómo funciona el equilibrio general competitivo ante la presencia de una externalidad y su solución ante un impuesto que por el momento estamos viendo el día de hoy, pero que en la siguiente semana vamos a cubrir, digamos, otros aspectos de fallas de mercado asociados a eh, bienes públicos. Nos falta ver cuotas, que es un poquito lo que también veremos la siguiente semana. ¿Ok? Asimismo, sé que hay otros ejercicios un poco más sencillos en el marco de solamente analizar costos, ¿no? Pero dado el tiempo, me quería concentrar en el ejercicio 5, que es un poco más amplio, más complejo para resolver, eh, pero que es un ejemplo o un ejercicio tipo que me parece más didáctico, que cubre muchos de los temas que hemos visto o que vamos a ir viendo. De hecho, también vamos a hacer un ejercicio similar cuando analicemos bienes públicos y analizar un poco qué pasa con el equilibrio general, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Nunca dejar de lado todos estos temas que hemos visto en la semana 1 a la semana 4, solo que introduciendo cada vez más, eh, por ahora, externalidades, luego bienes públicos, luego monopolio, eh, cuando ya no es un equilibrio competitivo, ¿no? ¿Qué pasa ante el contexto de equilibrio no competitivo? ¿Ok? Am, ok, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna consulta adicional, alguna duda, inquietud. Ok, todo claro. Perfecto, Brian. Ok, ok, listo, chicos. Entonces, vamos a quedarnos el día de hoy hasta este punto. Nos queda ver pendiente una última parte de externalidades con cuotas, que más allá de ejercicios lo vamos a ver desde, digamos, casos aplicados dentro de contextos nacionales, um, y avanzaremos con la parte de bienes públicos, ¿no? Para con ello seguir desarrollando más casos eh, y hacer un ejercicio que una esta parte de las 4 semanas, las semanas 5 y 6, en donde nuevamente analizamos el equilibrio general.